Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas o cuando sea que estén escuchando esto y sean todos bienvenidos a una sesión más de Habla Pablo, el podcast del pueblo, a portas del fin del mundo. Sí, señores, estamos a portas del fin del mundo. Estamos en una situación dificilísima. El Perú afronta una situación muy complicada. Yo lo describo algo así como bien han escuchado en podcasts anteriores, como si tuviéramos que elegir entre Cell y Majin Buu para ver quién va a destruir la Tierra y ver cuántos habitantes van a continuar después de aquella destrucción. Estamos pasando por una situación dificilísima. Si nos vamos para la derecha, definitivamente nos caemos al abismo. Si nos vamos para la izquierda, también nos caemos al abismo. No tenemos ningún tipo de opción, de solución. Muchas personas están optando por votar por el mal menor. Ya hablaremos un poquito más a profundidad de eso. La verdad, necesitaba hacer el podcast porque tengo que liberar todo esto que tengo adentro, toda esta rabia, toda esta pena, toda esta indignación que está sucediendo en nuestro país. Y así como en algún momento lo hicimos, cuando pensamos que iba a ser el fin de nuestros tiempos con Álvaro, cuando tuvimos que elegir a los congresistas o ver más o menos por qué opción, en estos momentos también he invitado al periodista Álvaro Treneman. Estoy a punto de reírme en su cara porque la última vez que conversamos, cuando hablábamos acerca de cuál era el candidato que íbamos a elegir, no nos imaginábamos absolutamente para nada la situación por la que estamos pasando ahora. Pero bueno, ya iremos hablando. Álvaro, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola queridos oyentes, aquí estoy. Lo mismo, has descrito perfectamente los sentimientos. Estamos a puertas ya, a horas de elegir entre Alien o Depredador. Algo así, algo así. Y creo que es una experiencia, es una experiencia que ya estamos, que lamentablemente no nos estamos acostumbrando, y creo que no deberíamos acostumbrarnos al tema de elegir entre el mal menor, pero parece que se está haciendo costumbre en las elecciones de nuestro país y es realmente triste. Cuando pensamos que no podíamos caer más bajo, hemos caído aún más bajo, ¿no? O sea, estamos ya buscando mineral ya. ¿Quién se iba a imaginar? O sea, ¿quién se podría haber imaginado que iban a terminar quizá los dos peores candidatos? Porque mira, si hacemos una revisión, yo sé que habían candidatos que tenían poca probabilidad, yo sé que habían candidatos que hablaban disparates, pero fuera de todo eso, o sea, algo siempre lo salvaba, ¿no? Algo podrías por ahí tú determinar que algo lo salvaba, pero en este caso, y yo particularmente pienso que literalmente lo peor de la cantidad exorbitante de candidatos que teníamos en primera vuelta, literalmente lo peor, o sea, estamos hablando entre un sistema que no funciona, que se sabe que no funciona, pero ahí dale que quiere seguir, y la corrupción, literal, la corrupción en una persona, personificada en una persona, o sea, y estamos en un dilema brutal, porque gane quien gane, perdemos, de todas maneras perdemos, o sea, yo vaticino que salga quien salga, va a haber un bajón, sea económico, sea político, sea social. Seguramente con un candidato el bajón económico sea menos leve, pero el bajón social va a ser brutal y el bajón político también. Y con el otro candidato el bajón social de repente no es tan grave, pero el bajón económico y político igual iba a ser brutal. O sea, estamos en un dilema sin precedentes. La verdad es que esta es la primera vez, la primera elección, porque elecciones similares
por lo menos no desembocaron en lo que ahora creo que sí podría desembocarse. Por poner un ejemplo, en la segunda vuelta Ollanta Keiko Fujimori, que incluso todavía había apoyo de intelectuales, todo, pero ahora es un tema de verdad que es sin precedentes y va a quedar para la historia, creo yo. Yo veo un poco la situación, no sé si compartes. Me parece que ya hemos ido un peldaño, no sé si más arriba o más abajo, pero creo que ya no estamos ni siquiera en la situación de elegir el mal menor, sino quizás estamos ya en la situación de elegir al más vacable de los dos, ¿no? Al que más rápido se le pueda vacar. Y en ese aspecto yo considero que Pedro Castillo es mucho más vacable que Keiko Fujimori. Yo considero que Pedro Castillo no tiene el poder que tiene Keiko Fujimori, no tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas, no tiene el apoyo de tantas empresas grandes como lo tiene Keiko. Entonces, tú compartes un poco eso, que quizás hemos evolucionado del mal menor al más vacable. O sea, mira, te das cuenta la conclusión a la que llegas. O sea, la que llega, y he escuchado ese razonamiento al que has llegado, lo he escuchado de muchas personas, y es triste, para que te des cuenta, ¿no? Es triste o sea, ¿quién podría causar menos daño? O sea, date cuenta en qué nivel estamos, ¿no? De ponernos a pensar quién nos va a hacer menos daño y a quién podríamos controlar con oposición o en todo caso vacar, para que veas todo el daño que se ha generado, todo el daño político que se ha generado con estas crisis que hemos tenido y con estos temas de las vacancias, los cambios de presidente, estas crisis políticas, que ahora nos ponemos a pensar a quién es más vacable. O sea, es increíble. Y sí, comparto tu idea. O sea, hemos involucionado políticamente, vamos a pensar para que una de nuestras razones de elección de nuestro próximo presidente sea cuál es el más vacable, cuál es el que nos va a hacer menos daño. O sea, ya ni siquiera hay esperanza de que, bueno, puede que haga bien las cosas. No, o sea, se sabe ya que va a ser una ruina y estamos votando por el que creemos que podemos vacar después, que se puede vacar. O sea, es increíble. Y sí, claro, comparto tu idea. O sea, si nos ponemos a pensar, a ver, yo me puse en una balanza. Yo particularmente, y te voy a ser muy claro y muy sincero, y seguramente muchos van a decir, no, que que eres tibio, que hay un lugar especial. Por ahí leí hay unos comentarios, no, hay un lugar especial en el infierno de Dante para los que son tibios y toda esa vaina. Pero yo parto de una premisa muy sencilla. Yo particularmente no voy a votar por ninguno de los dos. O sea, tú lo que proponías siempre de votar por alguien y no dibujar pichulas en el papel donde hay que votar, esta vez lo vas a hacer. En la cédula, perdón. Mira, te voy a ser sincero. Yo respeto perfecto. Ojo, yo no he dicho nunca que el voto nulo. O sea, yo soy consciente de lo que significa un voto nulo o un voto viciado. Soy consciente. Eso se sabe. El voto nulo, el voto viciado, favorece al que está primero en las encuestas. Uh-huh. Eso se sabe. O sea, si nosotros en primera vuelta, por ejemplo, los que votaban nulo, viciado, en teoría estaban favoreciendo a los que estaban primeros en la encuesta o primeros en la elección. Pero en este caso preciso, en este caso específico, las encuestas, al menos las últimas, y ya podemos hablar, porque ya el tema de no hablar de encuestas antes de las elecciones me parece un poco absurdo, aparte que estamos entre amigos y acá con los oyentes también. Las encuestas ponen a ambos prácticamente en un empate, literal, 1. 2, yo parto de una premisa muy sencilla,
que me ha llevado a la conclusión de votar, de viciar mi voto, de las pichulitas en la cédula. Y parto de esta premisa muy sencilla, que es básicamente es lo siguiente, ¿no? El tema del mal menor se basa en que yo descubro en las dos únicas opciones que hay, descubro que una de las dos opciones se salva en algo. O sea, algo tiene que no tiene la otra, que lo hacen el mal menor. Pero ¿qué pasa con las personas que después de hacer su análisis a lo largo de todas largas semanas que hemos tenido desde la primera vuelta? ¿Qué pasa con las personas que no han descubierto nada? O sea, yo no he descubierto absolutamente nada que me decante por ninguno de los dos candidatos. Ese es mi dilema. O sea, yo soy muy antifujimorista y eso te lo vengo diciendo desde podcasts anteriores. Soy muy antifujimorista. Yo sí me prometí nunca votar por la señora K, que con una mayoría congresal destruyó políticamente y es la principal responsable de esta crisis política. ¿Me entiendes? Entonces dije, con el fujimorismo nada. Entonces no sabes cómo he estado rogando todas estas semanas que Pedro Castillo, el cascarón de Cerrón, que es Pedro Castillo, haga una hoja de ruta, haz tu hoja de ruta, por favor, date cuenta, hermano, date cuenta, lo que estás hablando huevada y media, pero él parece que me escuchaba mentalmente, o escuchaba mis plegarias, y hacía literalmente lo contrario. O sea, cada vez la cagaba más. Y salía hablando y la cagaba peor. Y salía su debate, su equipo técnico, y peor todavía. Escuché por ahí que decían, vamos a fomentar la autoconstrucción. O sea, vamos a fomentar... Mientras que Techito decía, no, que mi vivienda, que la huevadita esa que ya todos conocemos. El otro dijo, no, vamos a fomentarlo. Yo estaba escuchando y me jalaba los pelos. Decía, ¿cómo demonios puedo votar por un personaje así? Y cuando escuché el debate, porque yo sí soy de las personas que le toman, que estudian a los candidatos, que le toman en serio las palabras que dicen y que estudian y que ven los debates, porque la mayoría cree que los debates son no va a cambiar en nada en el debate, pero yo sí veo el diario de este pata, veo cómo no tenía equipo técnico, veo cómo mentía descaradamente a la prensa diciendo, sí, ahorita te voy a decir mi equipo técnico, ahorita te lo digo, termino la entrevista te lo digo, y no decía nada. O sea, es la improvisación literal, la improvisación como partido. O sea, dije, los dos están, para mí, en el mismo nivel. Entonces, como están en el mismo nivel, como no veo yo un mal menor, digo, caballero, voy a tener que dibujar falos, vergas, penes en la cédula. Y va a ser la primera vez en mi vida. Y yo conozco mucha gente antigua, vieja, que ya lo hizo en algún momento. Y voy a, con todo respeto, unirme a ese club. Sin embargo, quiero aclarar otra cosa. Respeto y entiendo a las personas que han optado por uno de los dos candidatos. Los respeto y los entiendo perfectamente. Entiendo las razones por las que han optado por uno u otro candidato. Todo el país está en una situación, la verdad que terrible, saliendo de los partidarios, de los que verdaderamente son hinchas humoristas y los que verdaderamente son hinchas de Castillo, que deben de tener un problema en el cerebro. Yo estoy hablando de las personas que están en la disyuntiva y que se han dado cuenta que ambos son una cagada, pero sin embargo están optando por uno de los dos. Los entiendo, pero particularmente lo mío es un tema personal y definitivamente yo no veo, mira, ahorita te puedo hablar una hora de toda la porquería que es Keiko Fujimori, ¿ya? Y también te puedo hablar una hora de todas las porquerías que es el otro candidato. O sea, en esa situación estamos. Pedro Castillo pudo haber perdido con cualquiera, pero creo que con el rival que tiene es
O sea, el rival que se le ha presentado es el rival adecuado a quien podría vencer, ¿no? O sea, yo creo que Pedro Castillo pudo haber perdido con cualquiera de los candidatos, pero Keiko, o sea, el voto antifujimorista es durísimo en el Perú y convencer a la gente que tiene este voto antifujimorista de votar por Keiko es tan difícil como convencer a la gente que va a votar por Pedro Castillo que no vote por él. ¿Compartes tú que Pedro Castillo hubiera perdido con cualquiera? Repíteme la pregunta porque justo se cortó ahí un ratito. ¿Compartes tú que Pedro Castillo hubiera podido perder con cualquiera? Claro, o sea, Pedro Castillo es la vaca en el tejado. Nadie sabe cómo chucha llegó ahí. ¿Me entiendes? O sea, hasta ahora, ¿quién es Pedro Castillo? Nadie sabía, nadie hablaba de este pata. Yo, más bien, en parte, responsabilizo a Verónica Mendoza el fenómeno Castillo. Verónica Mendoza, ya, era la candidata que debía de ganarle a Keiko. Y te estoy hablando y yo no soy de izquierda, no me considero de izquierda, ni siquiera simpatizo con la izquierda. Pero yo considero que Verónica Mendoza era la que debía de ganarle a Keiko Fujimori, en todo caso, si es que hablamos de una lucha entre posturas izquierda-derecha, o posturas políticas izquierda-derecha. Pero Verónica Mendoza hizo una campaña para zonas a los caviares limeños y olvidó por completo provincia, que fue donde iba ganando el tema Castillo, ¿no? El tema Castillo. Yo, la postulación, el fenómeno, porque es evidente y me parece de ilusos, completos ilusos, creer de que Castillo ya deslindó el Cerrón, de que Cerrón... No me fastidie, pues. O sea, yo conozco a Castillo desde que hacía las huelgas, desde que hizo las huelgas contra la ministra Marilu Martens, ¿de acuerdo? Yo lo conozco, ese brother transó con el fujimorismo, ese brother salió dándose la mano con Becerril, todo con el fujimorismo. O sea, no me vengan a decir, ese brother es sinuoso, tiene un pasado sinuoso. No me puedes decir que ahora habla por el pueblo. No te pases. No podemos decir que es víctima de las consecuencias, ¿no? O sea, no es víctima de Cerrón ni del círculo que lo rodea, ¿no? Este brother, a ver, ¿cómo te explico? Este brother es un cascarón. Te puede decir pueblo 50 veces en su discurso. Uh-huh. Te dice que sí, que vamos a hacer... Pero él no va a hacer nada, entiéndalo, él no es nada, no va a hacer nada. Es un señor que lo han puesto ahí porque el que iba a postular no puede, literal. O sea, es un títere, en todo el sentido de la palabra, es un títere. Y creer que él es el que dirige el partido, que él es el que dirige... Él no dirige nada, él con las justas dirige su casa. Por eso, entiéndanlo. Y no lo estoy diciendo para desmerecer al señor, pero el señor es así. Yo lo he visto desde que estaba en las huelgas, cómo le decían tírate al suelo y se tiraba al suelo, en plena marcha. Y se tiraba al suelo para hacer finta de que lo habían dándose la mano con el fujimorismo, transando con ellos. Y ahora se viene a hacer falta también evidentes vínculos que yo no entiendo cómo la gente dice que te ruqueo. Los vínculos de este grupo, yo no estoy diciendo que Castillo sea un terrorista, no es terrorista. Es más, para ser terrorista tienes que ser un poco más vivo, y Castillo no es vivo, no lo veo vivo, lo veo como un señor común y silvestre que lo han puesto ahí y lo están usando. El señor Castillo no es terrorista, pero su partido, el partido que lo ha puesto ahí,
tiene vínculos y tiene evidentes vínculos con simpatizantes de estos movimientos terroristas. Y eso no es terruquear, nadie está diciendo que ellos son terroristas, pero sus vínculos son evidentes. Ese es el tema. Y eso es peligroso, es muy peligroso. Y es peligroso cuando ves que este señor es un títere y que los que lo han puesto ahí tienen vínculos con personas que simpatizan con esas ideologías terroristas. Es peligroso y a todas luces tú te pones a ver, caramba, este pata no voy a votar por él ni fregando. Ahora, muy aparte de la ideología que plantea, que es una ideología obsoleta, entiéndanlo, es obsoleta, el comunismo es obsoleto. Ahora, me dirán, no, pero eso es mentira, el comunismo no, él no es comunista, que esto que lo otro. Cuando su ideario, el ideario del Partido de Perú Libre dice literal, y ustedes pueden buscarlo, somos un partido marxista, leninista, marxista. Si es marxista y leninista, ya es comunista. O sea, basta con que tú leas el manifiesto comunista escrito por estos señores y te das cuenta, ya son comunistas. Ahora, que no quieran plantear todo lo que dice el diario, esto es otro tema, pero ellos ya se están diciendo desde su nacimiento que son comunistas. Entonces no está mal decirles comunistas. El problema es que está en que la gente no entiende muy bien qué significa este tema. Ahora, ¿y por qué te hablo tanto de Castillo como mencionas? Porque de Keiko ya sabemos todo. De Keiko sabemos todo. ¿Qué podemos decir de Keiko? Keiko lo sabemos todo. Keiko, todo el mundo sabe que Keiko es la que dirige una presunta, y voy a decir presunta para no, una presunta organización criminal está siendo investigada. No te pases. O sea, no te pases, ya sabemos qué es Keiko. Keiko lo sabemos los chats, sabemos el chat mototaxi, sabemos cómo controlaba a sus congresistas, salen ahí los textos diciendo párense, siéntense, aplaudan. No, también se sabe por el tema del caso de Yesenia Ponce, en donde salía, en donde ella misma, la misma congresista Yesenia Ponce salió diciendo que Keiko le dijo, no me importa si se joden 10, 100, 20, 100 mil peruanos, esa ley no va. O sea, ese tipo de personas, o sea, estamos optando entre ese tipo de personas, es terrible, literal, de verdad es terrible. Entonces, yo parto de esta premisa. Cuando no encuentro al mal menor, de verdad, le da todas las chances al señor Castillo de que me enamore de algún modo, y no, la verdad es que cada vez que lo escuchaba prefería no escucharlo. O sea, es realmente triste y dice mucho de un candidato cuando su equipo técnico tiene que salir a corregir lo que dice. O sea, ¿qué clase de candidato es que tu equipo técnico te tenga que salir a corregir? No, lo que pasa es que él ha querido decir esto que lo otro. Cosa que casi siempre sucede al revés. Para que te des cuenta. Para que te des cuenta. O sea, y el equipo técnico tenía que salir a salvar de las estupideces que hablaba. La verdad es, aspecto triste lamentablemente es mi decisión, ¿no? Sin embargo, como te digo, respeto la decisión de los que están optando por una de las dos opciones, porque son muy respetables y las entiendo. Acertadamente mencionas, ¿no? Estamos optando por el que podría jodernos menos, ¿no? O en todo caso bajarlo. Y sí, tienes razón. Yo, si saliera Castillo no creo que tenga a favor las Fuerzas Armadas. O sea, no creo, honestamente, que nos volvamos Venezuela, como se menciona, ¿no? Por ahí, ¿no? Yo no creo. ¿Por qué? Porque Venezuela, Hugo Chávez, tenía el apoyo de las Fuerzas Armadas. Entonces, cuando la gente salió a marchar y a quererlo votar, no se podía. Las Fuerzas Armadas estaban ahí como bloque. Esa es la diferencia sustancial, creo yo, con Castillo. Castillo, si saliera
no tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas. Entonces es bien difícil que logre hacer el 90% de los disparates que dice que va a hacer. Ahora, hay algo que es una pregunta, me parece delicada. Yo la he venido pensando mucho todos estos días, pero creo que muy en el fondo de nosotros los peruanos es así. Yo sí creo, a pesar de que todo el mundo nos dice que no, pero yo sí creo que parte de esta lucha es una lucha de clases. Yo creo que mucho de lo que está sucediendo es una lucha de clases, a pesar de que la prensa nos diga, le diga a los candidatos que no asuse eso, que no proponga ese tipo de cosas, no con sus comentarios, etcétera. Yo creo que en el fondo de los peruanos esto sí es una lucha de clases. ¿Qué crees tú? Sí, definitivamente. El voto, el grueso de los votantes de Castillo son, sin miedo a equivocarme, es gente que siente, que se ha sentido de alguna u otra forma ajena a un Estado, ¿no? O sea, parece que ha habido ahí un problema crucial de desigualdad, ¿ya? Y aquí quiero decirte algo muy claro, ¿no? Se pretende lamentablemente ese descontento que mencionas de clase social, que es cierto, existe en nuestro país, y es cierto, lo han sabido capitalizar ciertos grupos políticos. O sea, han sabido usar ese resentimiento, esa sensación de desigualdad, de no pertenecer a un Estado, y que es un sentimiento completamente válido y lo entiendo, es entendible, pero el problema está en que algunos grupos políticos, como el grupo de Perú Libre, lo han sabido capitalizar y usarlo a su favor, dando a entender de que la razón por la que estos peruanos que se sienten así porque el Estado es neoliberal, el modelo económico, y comienzan a meter una serie de temas que cuando tú te pones a ver, cuando tú los pones a analizar uno por uno, te das cuenta que uno no tiene nada que ver con el otro, o en todo caso la relación que existe entre ellos es, la verdad, que bien extraña, no encajan, pero ya te están metiendo la ideología y te están vendiendo la idea de que esto es así porque la ultraderecha y los conservadores, y te comienzan a generar una especie de rencilla hacia el que tiene más, o a otra clase social, y se genera esa dialéctica, se genera esa discordia entre clases sociales, que en teoría existe, es real, pero estos grupos políticos la aprovechan y la usan, la fomentan, la entrudecen, la vuelven más, polarizan más el país. Entonces, y yo creo que esa vaina es perjudicial, ¿no? Porque, o sea, si bien es cierto que existe este sentimiento, pero hay que analizarlo bien, ¿no? Por ejemplo, yo he visto muchos comentarios en mis redes sociales donde decían 30 años de modelo económico, de crecimiento económico, y seguimos igual, ¿no? Seguimos igual. O sí, que seguimos igual, siguen habiendo pobres en el país. Y es gente, y yo me pongo a entender, es gente que no entiende muy bien cómo es que funciona, qué cosa es un modelo económico, por ejemplo, cómo es que funciona, qué es lo que genera, qué es lo que debería de cambiarse, qué es lo que no debería cambiarse, en qué se debería trabajar. Hasta donde tengo entendido, un modelo económico no va a solucionarte un problema social. El problema social te lo debería solucionar un gobierno. El modelo económico lo único que hace es... Claro, el modelo económico, su objetivo es generar riqueza. Y punto. Lo que el gobierno haga con esa riqueza, ahí es donde tienes que tú meterte. O sea, el modelo económico
ha funcionado. En estos 30 años ha generado riqueza, se ha reducido la pobreza y se ha reducido la pobreza extrema. Lo que tú debes de pedirle a tus gobernantes es que usen la riqueza que se ha generado durante estos 30 años bien. El problema no es la generación de riqueza, el problema es cómo administras esa riqueza. Y por ahí ese es el mensaje que no ha quedado claro. Entonces, y grupos políticos que quieren cambiar ese modelo económico lo aprovechan para comenzar a meter su ideología y decir, ya ves, estás hasta el perno, y eso es por culpa del modelo económico y los gobiernos. Hay una paradoja, hay una ironía que me causa bastante gracia, que es que en nuestro país tenemos gobernadores regionales. La mayoría de nuestros gobernadores regionales, al menos en las regiones más pobres, se podría decir, son regiones que reciben una cantidad que no tienen ni idea de dinero por canon minero del gobierno central. Y estos gobernadores, en su mayoría, están o sentenciados por corrupción o están en procesos de corrupción. Y ahí nomás tienes el caso de Cerrón en Junín. Entonces, y tienen todavía la conciencia, tienen la ostra, ¿ya?, de culpar a un gobierno central cuando se supone que los gobiernos regionales, que se supone que es la descentralización de la economía, del poder y del gobierno, se supone que al que tienes que reclamarles a tu gobernador regional porque no hizo nada. No tienes idea la cantidad de dinero que los gobiernos regionales devuelven que no usan. Porque Entonces, la idea de que haya estos gobernadores regionales es que el Estado no se encargue de la división de este dinero, ¿no? De la repartición o en qué se iba a invertir. Se pensó en ellos para que sean ellos los que se encarguen más o menos de lo que necesita su región. No, eso es lo que se pensó en un principio. Es que el gobernador regional también es el gobierno. O sea, es gracioso cuando... es una ironía brutal cuando sale Cerrón a culpar al gobierno. Él es gobierno. Él es parte del gobierno. Él ha sido parte del gobierno. Y sale con toda la ostra del mundo a culpar al gobierno, al presidente. Oye, viejo, tú has sido gobernador regional, tú has sido parte del gobierno. ¿Qué has hecho? Lo mismo pasa en Arequipa con Ica, lo mismo pasó en Puno, en Cajamarca con Gregorio Santos, y la mayoría son de izquierda, y incluso hay de Perú Libre, hay alcaldes de Perú Libre, hay gobernadores de Perú. Entonces tú te pones a pensar, oye, a ver, aguanta. Tú tenías la plata en la mano, tenías para gastarla, para hacer hospitales, hacer carreteras, no sé, no lo hiciste. Te sentenciaron por corrupción incluso, y ahora tienes la ostra de culpar al gobierno, al modelo económico. Eso es tener una concha brutal. Eso es tener la conchudez de Keiko Fujimori. Incluso hay denuncias de propias empresas mineras que dicen que hay presidentes regionales que les dicen que no hagan hospitales, no hagan escuelas, sino que les hagan canchas de fútbol y estadios, ¿no? Es que el tema está y reciben canon. ¿Y qué hacen con el canon? Lo devuelven. No sabes la cantidad de devolución de plata. Entonces, regresando a tu pregunta, ¿no? Evidentemente, en el Perú y en muchos países existe este resentimiento, esta disconformidad entre clases sociales. Siempre la va a haber. Viejo, eso siempre la va a haber, porque siempre va a haber clases altas, clases medias, clases bajas, siempre lo va a haber. Sería iluso pensar de un país en donde no existen estas clases. Lo van a ver, viejo, ¿entiendes? La pregunta es, ¿qué hacer al respecto? Azuzar esa clase, esa lucha, esas disputas, azuzarlas, engrandecer esas disputas, ¿no? Y aprovecharse políticamente de esto, o tratar de solucionarlas y tratar de que las clases bajas no sean tan bajas
no permanezcan en las clases bajas y en fortalecer nuestras clases medias. Yo me mato de risa, por ejemplo, ¿no? Cuando se dice vamos a darles, vamos a quitarle a los ricos, viejo, los ricos, la clase alta, agarran, toman su avión y se van, y tú te vas a la mierda. ¿Me entiendes? O sea, impuestos a los ricos, impuestos a los ricos. En teoría no suena mal. Creo que eso lo planteó Verónica Mendoza y seguramente también lo tiene Cerrón Castillo. Impuestos a los ricos, perfecto, suena bacán, suena genial. Pero tú te pones a pensar, oye viejo, los ricos acá, agarran y sus empresas las mudan a otro país, a un paraíso fiscal. ¿Ya? ¿Qué impuestos te van a pagar si sus empresas están en otro país? Ellos pueden hacerlo. Entonces, esos impuestos comienzan los tiene que pagar alguien. Porque hay otra cosa que también tiene que entender la gente que nos está viendo. Nada, así, grábenselo, nada es gratis, nada. Cuando el Estado dice vamos a programas sociales, los programas sociales cuestan, los subsidios cuestan, todo lo que el Estado te proponga cuesta. Ahí vemos a Keiko Fujimori ofreciendo dinero, 10.000 soles creo, a los que han perdido un familiar, ¿no? El bono. Y tú haces los cálculos, cuando estaba hablando, sale como 18.000 millones de soles, o sea, es mucha plata. Yo no sé, se volvió de un día para otro y todo con tal de ganar las elecciones, se volvió socialista, Keiko Fujimori. Comenzó a regalar plata, pero así como loca. Como que comprando el voto, ¿no? Claro, es que te das cuenta, porque está desesperada por ganar. Y se dio cuenta de que tengo que ganar como sea, entonces ofrezco plata. Viejo, nada es gratis. Ahora, un ejemplo claro todo cuesta. Un ejemplo claro de esto que dices acerca de la gente con plata es cuando el presidente Sagasti decía que no iba a permitir que la empresa privada traiga las vacunas o vacune porque no quería que los ricos se vacunen primero, y a las finales los ricos se terminaron vacunando primero porque se iban al extranjero o a Miami a vacunarse, ¿no? Y nada impidió que eso suceda. Esa fue una burrada de las pocas, voy a ser sincero, de las pocas que le he escuchado a Sagasti. Yo creo que no debí decir eso porque quedó más mal que bien. ¿Ya? O sea, entiendo la lógica que quería darle, ¿no? Eso de que los ricos no sé. Lo que él quería, yo entiendo que la idea que él quería dar era de que, bueno, haz tu cola y respeta tu cola, ¿no? Algo así, a la hora de recibir la vacuna, ¿no? Pero quedó mal porque todo el mundo, al menos desde el lado del comenzaron a decir de todo, ¿no? Pero sí, claro, es lógico, pues, o sea, por eso te digo, al rico hay que tratarlo bien, hay que tratarlo bonito, porque le estás sacando plata, ¿me entiendes? Entonces hay que sacarle plata bien, legal. Pero si tú comienzas a decir nacionalizar las empresas, ¿no? Ese es su eufemismo, porque dicen vamos a nacionalizar. ¿Qué cosa es nacionalizar una empresa? Es expropiarla. O sea, que tu empresa a partir de ahora ya no va a ser tuya, va a ser del Estado y a ti te vamos a tener que indemnizar. Cualquier empresario con plata que ha invertido en su empresa, que ha soltado una fuerte cantidad de dinero para comprar una fábrica, lo que sea, maquinaria, lo que sea, que salga un presidente a decirte te vamos a nacionalizar, asustas, con toda la razón del mundo lo asustas. Carajo, ¿cuánto habrá invertido ese hombre, ese empresario, que salga un brother a decir te vamos a nacionalizar, tú asusta? Entonces, por eso que el presidente tiene que ser muy inteligente, muy cuidadoso con lo que dice. Y al rico, al empresario, a la clase alta, hay que tratarla bonito porque a ellos les sacas plata con impuestos. Si los tratas mal, se van.
Ahora, Álvaro, y te quedas con clase media y clase baja. ¿Y a quiénes les vas a tener que sacar la plata? A la clase media y a la clase baja. Por eso es que los gobiernos de índole socialista comunista como Venezuela son pobres, porque sus ricos se fueron. Entonces, ¿a quién le saco la plata para todos los programas sociales que dimos a la clase baja y convierto mi país en pobre? Un poco para hablar de los candidatos que terminaron perdiendo, me parece, no sé si compartes, yo creo que a algunos les queda otra elección más. Quizá, dependiendo de cómo queden las cosas, quizá Verónica Mendoza tenga una elección más dependiendo de cómo queden las cosas, pero yo creo algo personal, que el gran perdedor de estas elecciones que pasaron es Johnny Lescano. Johnny Lescano iba primero, ¿no? Parecía que se la llevaba con bastante diferencia. Johnny Lescano era el candidato de un partido por pedazos. La gran mayoría de los líderes de su partido sí, no querían o se llevaban mal con él, porque el tipo tenía siempre un discurso en contra del fujimorismo, del aprismo, con el que varios de sus compañeros del mismo partido habían transado en algún momento. Pierde una elección de manera increíble, y yo creo que más allá de Verónica Mendoza, más allá de López Aliaga, más allá que de Soto, no creo que de Soto vuelva a postular, más allá de todos los candidatos que se presentaron, yo creo que el que más ha perdido, porque esta era su elección, yo creo que el que más perdió fue Johnny Lescano, y que en la siguiente, o sea, él no va a tener una siguiente, esta era, ¿no? Él tenía un fuerte espaldarazo, y me parece que tenía un fuerte espaldarazo, pero a la vez era muy enclenque su participación, porque a él lo terminan, creo que es así, lo terminan bajando por este escándalo que hubo meses atrás o años atrás con unos chats, con una periodista, etcétera. Pero lo único, más allá, tú puedes debatir las propuestas o lo que sea, pero lo único en contra, escandaloso, que se podría decir que tenía Johnny Lescano era eso. Y eso, e insistir y recalcar en eso, es lo que de alguna manera, no al 100%, pero de alguna manera lo termina haciendo caer. Y es lo que termina haciendo que Pedro Castillo comience a ganar terreno, en el terreno que ya tenía Lescano ganado. Porque cuando uno veía las encuestas, pues veía que Lescano había mucha diferencia entre el primero, que era Lescano, y los demás. Lescano estaba ganando en el sur, estaba ganando en Puno, que es su tierra, estaba ganando en Cusco, estaba ganando bastante ahí. Sí, es como te explico, por eso te digo que Castillo es la vaca en el tejado, o sea, es bien raro, es un caso de outsider brutal, similar al de Fujimori con Vargas Llosa. O sea, ¿de dónde ha salido este pata, no? Mira, alucina que Lescano se desinfla y debió haber sido reemplazado por Verónica Mendoza, pero después, viendo los análisis de los datos estadísticos, Verónica Mendoza nunca despegó. O sea, Verónica Mendoza mantuvo su intención de voto desde que empezó su campaña hasta que terminó, la mantuvo más o menos en el mismo nivel. Los únicos que despuntaron fueron Lescano, y que después se desinfló, y Castillo, que al final reventó pero brutal. O sea, parecía que la gente, al no tener a Lescano, ni siquiera optaron por Verónica Mendoza, ni siquiera la vieron. Pero Álvaro, estamos hablando... Fue la ignorada completa. Estamos hablando, y me parece que eso también es importante recalcar, estamos hablando de que el Lescano iba ganando, Verónica mantuvo su porcentaje, ¿no? Pero estamos hablando de que más o menos un 40% de la población, porque entre Keiko y Castillo a lo mucho suman el 30% de la intención de voto en la segunda vuelta. O sea, un 70% de peruanos no votó por ellos dos. O sea, claro, entonces, ¿cuánto podríamos decir? ¿Cuántos millones
de peruanos estaban con Verónica Mendoza? ¿Cuántos estaban con López Aliaga? Si estamos diciendo ¿Sabes? que un porcentaje Ese es un problema. bajísimo de peruanos fue a votar. ¿Sabes? Ese es un problema por nuestra forma de no sé si decirlo democracia, pero por nuestra forma de elecciones. Y es un problema que lo he visto aquí en Chorrillos, por ejemplo, y tú seguramente lo conoces. ¿Sabes qué es lo que pasa? Lo que pasa es que ese problema se da cuando tienes demasiados candidatos, cuando tienes tantas opciones ya para elegir, es que el voto se dispersa demasiado. Entonces, si nos ponemos estrictos estadísticamente, ni Keiko ni la mayoría del país no quiere a Keiko y no quiere a Castillo. No los quiere. O sea, si tú ves las estadísticas, la primera vuelta, ninguno de los dos llegó ni siquiera al 30%. O sea, estamos hablando de el 80% del país no los quiere. Ahorita tienen que elegir, porque tienen que elegir caballeros, son los dos únicos que han quedado. Pero, y por eso me mato de risa que los candidatos salgan a decir, es la decisión del pueblo. Oye, el pueblo no te quiere, viejo, en serio, no te quiere. No has llegado ni al 30%, no te engañes. O sea, estás aquí, por eso digo, como la vaca en el tejado, no sabemos cómo chucha estás acá, pero como ya estás acá, caballero nomás. ¿Me entiendes? Y es cierto lo que tú dices. Este problema se da porque tenemos tanto... Este problema, por ejemplo, no sucede tanto en Estados Unidos, porque en Estados Unidos tienen dos opciones. Tienen más, pero las otras opciones son básicamente inexistentes, ¿ya? Porque tienen su partido independiente y todo, pero esos candidatos ni aparecen. Pero sus dos opciones son fuertísimas. Y en Estados Unidos eligen entre dos opciones. Nosotros hemos elegido, creo que entre 25, no sé. No, por ahí, creo, de candidatos. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en Chorrillos. Chorrillos, ¿cuántos candidatos tenían? Si saliera un solo candidato a competir como opción de cambio contra Villachoro, por ejemplo, a lo mejor ganaba. Porque tú sabes la cantidad de gente que ya no quiere a Miyashiro. Pero ¿por qué sigue saliendo? Porque toda la gente que no quiere a Miyashiro opta por una de las muchísimas otras opciones. Entonces el voto se dispersa. Y al dispersarse gana el que tiene un poquito, pero un poquito más. Claro. ¿Qué es lo que ha pasado en estas elecciones, no? Ha ganado Castillo porque tenía un poquito más, nada más. Ahora, no es el que más quiere. Creo que estas elecciones han desnudado la poca convicción que tienen los políticos hacia sus ideologías de izquierda o de derecha, ¿no? Nosotros hemos podido ver a Verónica Mendoza endosando a alguien como Pedro Castillo, después que Pedro Castillo es una persona bastante conservadora en sus ideas y no tiene nada que ver con el tema del género. Ha dicho que no a los matrimonios igualitarios. No, o sea, pero cualquiera muere en su palo, pues, ¿no? Muere en su ley. No, ¿sabes qué? Yo, Verónica Mendoza, sí promuevo esto. ¿Me quedan estas dos opciones? No, yo no voto, pejo. Voto en blanco, voto nulo, porque ninguno de estos dos me representa. Pero como te tienes que acomodar, tienes que seguir vigente, tienes que seguir a flote, a pesar de que los ideales de esta persona para nada comparten con los míos, ahí estoy. Ahí te das cuenta que la ideología, el tema del enfoque de género, el tema del feminismo, el tema de las propuestas LGTB, para que te des cuenta, no son una prioridad, no eran una prioridad para ellos. ¿Entiendes? O sea, las puede dejar de lado, las puede dejar a un costado con tal de que no salga la otra, para que te des cuenta que no es tan cierto a la hora de, políticamente hablando, la prioridad que le dan a ciertos ideales, porque son ideales muy flexibles. Los políticos son de ideales flexibles. Ya esos políticos que mueren en su ley, ya creo que ya no existen, ¿me entiendes? O sea, para que te des cuenta en la flexibilidad. Oye, estamos hablando, mira, creo que hace no sé, 2 elecciones atrás, cuando Alan todavía estaba entre nosotros,
se unió el APRA con el PPC, ¿no? En una fórmula, para que te des cuenta, ¿no? Uh-huh. Y Lourdes Flores, que yo he visto videos donde Lourdes Flores fue a Estados Unidos, creo, a hacerle juicios internacionales a Alan García, ahora dándose abrazos, para que te des cuenta, ¿no? Y lo mismo pasa ahora, ¿no? Con antifujimoristas brutales, como Rospigliosi, como Nano, ahora son del equipo técnico de Keiko. Entonces, para que te des cuenta cómo la sinuosidad política, ¿no? O sea, o Salaverry, ¿no? Apareciendo con Castillo. Salaverry era de Fuerza Popular, era fujimorista. O sea, para que te des cuenta cómo esos cambios de ideologías. Entonces, y eso también debe llevarnos a una reflexión. Para nosotros, el pueblo, los votantes, ¿no? No nos arañemos tanto y no defendamos tanto a un político, porque ya te das cuenta que los políticos no necesariamente son rectos en su ideología y mueren en su ley, ¿entiendes? He visto mucha polarización en redes sociales, por ejemplo. He visto muchas discusiones acaloradas entre personas defendiendo a uno o a otro. Viejo, no lo hagas, porque ese político mañana va a estar apoyando al que tú tanto estás odiando ahorita, te puedo asegurar. ¿Entiendes? O sea, no desperdicien, no maten amistades, no destruyan amistades, no destruyan por un tema que a la larga esos políticos van a cambiar, van a voltearse tarde o temprano, te vas a dar cuenta, y al demonio toda tu defensa, toda tu vaina. Yo he aprendido, yo imagino que tú lo has aprendido antes que yo, Álvaro. Yo imagino que sí. Pero yo he aprendido de estas elecciones y desde que sale Martín Vizcarra de la presidencia a que está bien, está muy bien, está perfecto que haya gente en el Perú como Philip Butters, como Beto Ortiz, que en un principio yo decía, estos patas son unos estos, son unos el otro, ¿cómo van a opinar de esa manera? Y cómo hablaban del gobierno de Vizcarra, y después, cuando nos desengañamos de alguna manera de lo que había hecho Vizcarra tras bambalinas y nosotros no sabíamos, te das cuenta cómo de alguna manera nosotros queríamos creer que Vizcarra era una buena persona, y ante tantas cosas pequeñitas que estaban pasando o especulaciones decíamos, no pasa nada, esto no es así, ¿no? Y ellos, estos periodistas que yo no sigo creyendo lo mismo de ellos, pero qué importante es este periodismo, que lo puedes llamar de cualquier manera, pero este periodismo de oposición, ¿no? El que te dice, oye, no todo está bien como crees. Sí, parece que las cosas están yendo bien, ¿no? Sí, pero está pasando esto, está pasando aquello. Quizás no está personificado en los mejores seres humanos. Y vuelvo y repito, sigo pensando lo mismo de ellos. Pero cuando sucedió esto, me di cuenta lo sencillo, lo fácil, lo rápido que es caer, ¿no? Sí, que es caer en la corrupción, que es o sea, que es enamorar, que es ilusionarse. Claro, ¿no? Y terminas dándote cuenta que los que tú creías que eran los malos tenían razón. Por eso yo te digo, mira, para redondear tu idea, yo igual pienso que tú, yo no pienso que estos sean pues ejemplos de ética ni nada, los personajes que mencionas, no, de los periodistas que mencionas, pero sí rescato de lo que has mencionado, de que uno tiene que estar, o sea, en tema político, uno tiene que estar abierto y escuchar todas las voces. O sea, no descalificar solamente por quién es. Habla pura tontería. No. Escúchalo de todas maneras. Escúchalo. No te estoy diciendo que lo sigas, que lo idolatres, que lo defiendas. No. Pero escucha lo que dice. De repente está equivocado. De repente, pero no lo descartes solamente por quién es. O sea, no mates al mensajero, ¿no? Esa es la famosa falacia dominem, ¿no? O sea, estate atento de todas maneras. Puede que estén hablando porque seguramente
te hablarán, en alguno el mensaje que dan, porque algo puede haber. Y sucede, es como mencionas, ¿no? Llega un momento donde te das cuenta de que, a ver, esto tiene sentido. ¿Qué cosa dice? Por eso ahí es importante, ¿no? Que contrastar, ¿no? ¿Qué cosa dice qué cosa dice y qué cosa responde la persona afectada, ¿no? Lo rechaza, y ahí tú sacas tu conclusión. O sea, no estoy diciendo, no veas tal canal o no escuches tal, no. Estate abierto a todo. Ese es un mensaje de todas maneras. Ese es creo el ejemplo que en todo caso sacaría de lo que dices, ¿no? Porque uno nunca sabe y de repente pueden estar teniendo razón, pero tú ya lo descartas por quién es. Y también sí es importante otra cosa que te vengo diciendo desde hace mucho tiempo en los podcasts. Creo que el primero que hicimos de las elecciones pasadas, me acuerdo las que hubieron de los congresistas, y creo yo que es el principal problema de nuestro país, ¿ya? Incluso más que la corrupción, y eso que la corrupción es un gran problema en nuestro país, pero yo creo que el principal problema en nuestro país es el mesianismo, es creer de que estos personajes son nuestros mesías, nos van a sacar, nos van a salvar. No, viejo, no te va a salvar. Castillo no te va a salvar, ni te va a sacar de pobre, ni de un momento a otro entra el 28 de julio y tú automáticamente ya eres rico. No va a pasar eso. No va a pasar. Lo mismo con Keiko, lo mismo con cualquiera. ¿Entiendes? Los políticos no son salvadores, no son mesías, no son gente divina que va a entrar y de la noche a la mañana, de un momento mágico, va a ser. Para que el Perú funcione como país, tiene que pasar por lo menos unas 4 elecciones, o sea, 4 presidentes. ¿Ya? En 5 años no van a convertir a Perú en Suiza. Olvídalo. Así que cuando Castillo sale diciendo el pueblo, él está hablando huevadas, te está mintiendo literalmente, no caigas. Si votas por Castillo, vota por Castillo por las propuestas que plantea, no por el pueblo y que el pueblo va. No, te está metiendo palabreo. Sé más inteligente, ¿entiendes? Si sale Keiko diciendo, no, que vamos a dar, vota por la persona que la escuches y que te convenza sus propuestas. Ahora, pero sácate esa idea porque no te conocen y no son tus salvadores, no te van a sacar de pobre. Qué difícil es, no sé si te pasa a ti, pero qué difícil se siente ver canales nacionales informando de política, ¿no? O sea, qué tan bajo han caído los canales nacionales mostrando el conejito de Kenji Fujimori haciendo bailes de TikTok en otro canal. O sea, qué bajo. O sea, yo me imagino para las personas que no tienen opción a usar internet, que no tienen cable, que no tienen radio o lo que fuese, qué desesperante es a veces prender la televisión y pensar que puedes informarte de algo de los canales nacionales cuando te das cuenta que es como si todos ya estuvieran tras bambalinas habiéndose puesto de acuerdo para hablar de lo mismo, para ponerle zancadillas a Castillo, que no lo defiendo, pero uno se da cuenta lo comprada y lo sucia que está mucha de la prensa nacional y cómo es difícil obtener de alguna manera información de medios de comunicación alternativos, incluso, y creo que con esto te vas a ofender un poquito, incluso de las propias de la propia información que lanza Hildebrand en sus 13, no necesariamente por Hildebrand, sino por algunos de sus columnistas que también se nota que de cierta manera está bastante parcializada su opinión, ¿no? Y se dejan llevar por apasionamientos de su endose político, y lamentablemente ese apasionamiento termina manchando su pluma, ¿no? Termina cegando sus ojos a la hora de dar la información. ¿Qué opinas tú al respecto? No, lo que dices es una crítica completamente válida a la prensa, o sea, y es algo que piensa muchísimo, yo diría que la mayoría de peruanos, ¿no?
Pero también hay que entender una cosa. Preocúpate cuando todos los medios te digan lo mismo. ¿Ya? Cuando todos los medios que veas te digan lo mismo, preocúpate. Algo anda mal. ¿Ya? Todavía hay esperanza cuando todavía hay medios que tienen una línea editorial y que es completamente contraria a otros medios que tienen otra línea editorial. Porque en esa confrontación en medios y en información es justamente donde radica la riqueza de informarse. Ahora, tu crítica yo es completamente válida, yo la entiendo perfectamente. Es más, comparto mucho los puntos que mencionas. Es cierto, en esta campaña se ha visto bastante, para mi parecer un poco triste, ¿no? Cómo es que se ha desarrollado esta campaña, ¿no? en los medios, y que se ha generado esa idea en la población. Y yo lo veo, se ve en las redes sociales, se ve en todo, y es de verdad, lo tomo como una crítica para mejorar a futuro, ¿no? Como periodista, para darme cuenta y para mejorar mi trabajo seguramente a futuro. Yo no, y en mis colegas también, ¿no? Pero déjame decirte que a pesar de todo, ahora te lo digo como consumidor de prensa, como consumidor de estos medios, yo te diría que, regresando a lo que te dije hace un momento, no matemos todavía a los mensajeros. Recuerda que los medios de prensa siempre son solamente mensajeros. Independientemente del mensaje que te dan, que te puede indignar o te puede alegrar o lo que sea, no los mates todavía. Recuerda que por muy sesgado que tú creas que sea una información que estés viendo, por muy parcializada que tú la veas, no mates al mensajero. Agarra ese mensaje y contrástalo con otros mensajeros. ¿Me entiendes? O sea, esa sí que entiendo que hay gente en el país que no tiene acceso de repente a otras formas de información, seguramente, ¿no? Pero la idea es básicamente esa, ¿no? De que los consumidores, yo como consumidor, ahora te hablo como yo como consumidor, no me quede solamente con Beto Ortiz, por ejemplo, o con Feedback, o con La República, o con El Comercio, no, sino que trate de informarme con la pluralidad de medios y trate de ver todas las diferentes posturas. Mira, sería mentirte que los medios, todo medio tiene una línea editorial, todo medio, ¿ya? Porque todos los medios están dirigidos por personas, y las personas tienen opiniones y tienen sus formas de pensar y todo. Entonces, sería mentirte de que un medio no va a ir en contra de su línea. No, tú tienes que entender que cada medio tiene su línea editorial y tú tienes que asimilar su información en función de eso, sabiendo de eso. ¿Entiendes? Entonces, cuando hay distintos medios variados con diferentes líneas editoriales, esa riqueza en medios nos favorece a todos nosotros. Lo que es preocupante, y sí es muy preocupante, y sí aterra, y deberías de aterrarte, es lo que pasa, por ejemplo, en otros países en donde los medios, todos, tienen una sola línea editorial. Ahí preocúpate. ¿Me entiendes? En China, por ejemplo, es imposible que tú veas alguna información en contra del Partido Comunista Chino. Imposible. ¿Me entiendes? Incluso ahí te censuran hasta en redes sociales. Que he visto en las noticias ahora último, por ejemplo, en China han prohibido los emoticones en Weibo es como decir el Facebook, pero para China. Han prohibido emoticones que el Partido Comunista considera que iban a usarse para conmemorar la masacre en la plaza de Tiananmen. La masacre en la plaza de Tiananmen fue un evento histórico en el que el Partido Comunista asesinó estudiantes en una protesta en la plaza de Tiananmen. Entonces, y todos los años los disidentes en China celebran estas
fecha, y en la red social que te estoy diciendo habían prohibido estos emoticones. Entonces, por ponerte un ejemplo, preocúpate cuando en un gobierno no hay voces disidentes en los medios. Aquí en nuestro país, pese a todo lo que tú has dicho y lo entiendo y lo comparto, y tu crítica, pese a todo, siguen todavía habiendo voces disidentes, voces que se chocan, que se discuten entre sí, y de esa discusión es que uno se informa. ¿Me entiendes? Por eso yo todavía rescato a los médicos en nuestro país. Porque si fuéramos Venezuela, en Venezuela los medios opositores a Maduro desaparecen. ¿Me entiendes? Tú mismo acabas de decir que has tenido la suerte, y no porque los consideres a los adalides de la verdad, pero tuviste la suerte de que estaban dos personajes o un canal que estaba más o menos dando información. Yo discrepo con mucha de la información que ha dado ese canal, porque pues, afectó, por ejemplo, el tema de la vacunación, que es un tema que, tú sabes, yo trato de ser un divulgador de ciencia y eso me afectó brutal. Pero sin embargo, entiendo tu postura y por eso te digo, ves que todavía hay voces que dicen otras cosas y que hablan de otras cosas para que la gente piense, para que la gente se informe, para que la gente tenga otra forma, otro pensamiento de vista. El problema está cuando le crees a un solo medio y te quedas solamente en ese medio. Ahí está el problema. Gracias. O sea, escucha la pluralidad de medios. Gracias a una canción de Charly García, se menciona mucho a los dinosaurios, ¿no? Cuando se quiere hablar de política. Me parece que cuando comenzaron las protestas en contra de Merino en el Perú se comenzó a usar mucho, ¿no? Que los dinosaurios van a desaparecer, ¿no? Esto se refiere a los políticos de la vieja usanza, ¿no? Que siempre están, que siempre sus ideas conservadoras no. De la mismocracia. Exacto. Pero definitivamente esto aplica a los periodistas, me parece también. O sea, tú puedes seguir escuchando lamentablemente a periodistas en la televisión y en la radio que han tenido escándalos que cualquier candidato político, o sea, si le hubiera sucedido a algún candidato político estaría sepultado, aunque bueno, en el Perú pasa de todo, estaría sepultado políticamente. Pero lamentablemente eso no aplica con los periodistas, que tú retrocedes 20, 15 años atrás y te das cuenta que estuvieron aliados con el fujimorismo, que por ahí su canal recibió dinero, que se le dijo qué cosa tenía que decir y hacer, y que ahora supuestamente cogen la bandera de la anticorrupción, la bandera de la democracia, la bandera del medio que siempre dice la verdad. Yo vengo diciendo esto durante muchos años, vengo defendiendo esto durante tantos años, y qué poco se les critica a estos periodistas que en parte son culpables de lo que tenemos ahora en nuestras manos, de la elección que tenemos en nuestras manos. Mira, yo creo, yo sí me doy cuenta de eso. Es triste, como lo dices, pero sabes, lo prefiero, incluso eso lo prefiero a no tenerlos. ¿Entiendes? A no tenerlos. Porque, o sea, tener a estos dinosaurios que mencionas, ¿ya? Por lo menos tú ya sabes quiénes son. Ya sabes lo que van a decir y tú los puedes criticar y tú puedes fomentar esa crítica con otras personas. Prefiero que hayan estos dinosaurios a que no los hayan por completo, que los desaparezcan. Eso sería incluso más grave, viejo. ¿Entiendes? Porque cuando no hay estos dinosaurios, en donde los puedes ver, hasta te puedes reír de ellos, cómo discuten entre sí y todo, porque de esas discusiones tú te vas dando cuenta y vas sacando tu línea. Pero el problema está en cuando no hay esa discusión. Cuando no hay esa discusión, ahí eso es incluso más grave. Y es justamente lo que pasa en muchos otros países, no en muchos, en muy pocos en realidad, en donde estos dinosaurios
no existe, literal, no existe. Existe un solo dinosaurio que te dice todo. Y tú tienes que creerlo. El corazoncito periodístico de Álvaro ha sido tocado gracias a este comentario. No. Yo comparto mucho de lo que mencionas, ¿entiendes? Sí, y estoy de acuerdo contigo. Hay mucha gente que no debería tener programa. O sea, eso estoy de acuerdo contigo. Haciendo un paréntesis. Cagas de risa, ¿viste, brother? Pero este pata no te pases. ¿Cómo va a estar en la televisión? Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Es más, yo me río de ellos. Yo los he visto en televisión y digo, ¿cómo es posible? Yo me he indignado, por ejemplo, con un reportaje de vacunas que hicieron que era inaudito. O sea, no tenía nada de ciencia. Y tú te quedas... Esto le hace daño al país. ¿Entiendes? Pero de ahí me pongo a pensar, a ver, aguanta, pero está bien. Pero me pongo a imaginarme en un caso en el que si aún es peor, aún donde no esté este pata. Porque lamentablemente este pata existe y está. Haciendo, Álvaro, un paréntesis en esta conversación, a mí me pasa, no sé si a ti, pero cómo se extraña, justo lo mencionaste hace un rato, cómo se extraña el nivel intelectual de un debate político que nos podía brindar alguien como Alan García, ¿no? Es que eran, yo creo que otra cosa que también es que cambian los tiempos y cambian las personas que ven los debates. ¿Ya? Estamos en una época en la que el mensaje bien hablado o bien pensado ya no cala, ¿entiendes? Ahorita lo que calan son los eslogans, los mantras, las pullas, cosas pequeñas, rápidas, o las pullas, ¿no? Entonces, sí, obviamente se ha cambiado bastante el nivel. Mira, yo de Alan García, para mí Alan García es lo peor, fue lo peor, ¿ya? Pero sin embargo sí rescato eso, o sea, escuchar esos debates. He tenido la suerte de todavía escuchar algunos debates que tenían algunas ideas buenas y que tenían unas formas interesantes. Ya como que se va desvirtuando ese tema, ¿no? Y comienzas a ver ya que la gente ya no le importa mucho, o sea, hay una anécdota de Alan García que me contó un amigo que trabajaba en un restaurante muy conocido, de un chef muy conocido en Lima, que él me... no voy a decir qué restaurante. Él me decía... no, está bien. No, que mandes un cheque, pues. Claro, él me decía, Alan García es el hombre más político, o al mejor político que yo pude conocer en algún momento. Ese es el título de esta historia. Él trabajaba en este restaurante y dice que un día llega Alan García. Él me dice, no, el tipo es inmenso. Bueno, era inmenso, era imponente. Cada vez que él entraba a un lugar y era imponente. Y me dice, entró con una persona de seguridad nada más. Entró con 2-3 personas. Me dice, saludó de la mano desde la persona que te recepciona en el restaurante hasta el mozo. Le preguntó su nombre. En toda la cena no se olvidó del nombre de la persona. Le dio las gracias, venía gente a tomarse foto muy amablemente, siempre sonriente, se tomaba fotos con las personas. Entonces me dice, yo tengo ese recuerdo de Alan García. Alan García se pide una botella de vino y se pide una de las más baratas, me dice. No buscó verse ostentoso, no buscó verse como un personaje que gasta mucho dinero. Al contrario, me dice, se le vio como una persona, como cualquier persona que junta su dinero, ¿no? Para llevar a un restaurante de lujo a su novia, ¿no? Y pedirse lo que más o menos está dentro de sus posibilidades, ¿no? Se tomó 2 botellas de vino súper barato, terminó la cena, se despidió de la mano de todos, ¿no? Fue hasta la cocina, agradeció el buen servicio, se despidió, se acordó de nuevo del nombre de la persona que lo recepcionó y se fue. Él me dice, yo... Toda una experiencia. Sí, yo me dice, nunca, y mira que fueron políticos ese restaurante, me dice, nunca me sucedió lo mismo que me sucedió con Alan García. Esa experiencia fue increíble para él. Es que este pata es de la escuela antigua, pues de la escuela
es una escuela distinta a la de ahora. Es cierto, no lo voy a negar, es de una escuela distinta, en donde te enseñaban oratoria. No, ahora no enseñan eso, o sea, no jodas. Claro, no, uno escucha ya a Pedro Castillo y te das cuenta pues que... Y te das cuenta que nos estamos yendo al carajo, ¿no? Sí. Claro, de hecho, son políticos de otra época. Mira, yo te voy a contar, yo siempre recuerdo y siempre me gusta incluso buscar en YouTube ese video porque me encanta escucharlo, cuando Valentín Paniagua Guerzado llamó por teléfono a Nicolás Lucar. Uno de aquellos dinosaurios de los que estamos hablando. Pero para que te dejo, ¿has visto ese video? Por supuesto, yo me acuerdo de esa llamada. Yo estaba viendo la revista dominical en ese momento. Yo me acuerdo totalmente de cómo fue. Es espectacular, o sea, literalmente le dijo su vida y no dijo ninguna grosería. Exacto. O sea, no le dijo ninguna grosería, pero le dijo su vida. O sea, tú te quedas, carajo, ¿cómo me gustaría que me insulten así? Hermoso. Claro, o sea, claro. Hermoso fue, o sea, y te das cuenta, pues, este tipo de políticos brutales, pues, o sea, y sí, pues se pierde. Yo he escuchado a mi viejo hablar, mi viejo a veces, mi viejo es muy político, ¿no? Entonces él a veces alucínate. ¿Tú conoces a alguien que pone el canal del Congreso para ver los debates del Congreso? No, alucina. Ni cuando me quedo dormido. Alucina, pues. Porque aplastando el control de casualidad. Mi viejo pone el canal del Congreso, pues, y se pone a escuchar los debates. Y se pone triste y comienza y añora cómo eran los políticos de cuando él estaba chibolo y cómo eran esos debates en el Congreso. O sea, eran unos debates que tú te según lo que me cuenta él, o sea, hasta los insultos eran bonitos, ¿me entiendes? Y se trataban brutal, y pareciera que se trataban brutal, pero todos terminaban yendo a salvar a meterse unas chelas. Claro. ¿Me entiendes? Y ahora tú ves los debates del Congreso y es para llorar, o sea, es un nivel brutal, o sea, y ves pseudociencia, ves especulación, ves insultos, improvisación. Entonces es brutal, ¿no? Hay una frase de Luis Alberto Spinetta que trato siempre de tenerla conmigo en el día a día, que a él en una entrevista le preguntan acerca de sus discos antiguos, ¿no? Y de su letra y de los cantantes contemporáneos antiguos que salen cuando él sale, porque él es el revolucionario del rock argentino, ¿no? Y él dice, es mentira que todo tiempo pasado fue mejor, dice, ahora es mejor, hoy en este momento es mejor y mañana, sí, es cierto. Y mañana será mejor. O sea, no dejemos de vivir de que todo tiempo pasado fue mejor, porque eso es mentira. En estos momentos es algo difícil de creer, ¿no, Álvaro? No, pero igual es cierto, porque, nosotros estamos hablando de las formas, ¿no? De las formas que habían, las formas pasadas, y cómo se ha ido, cómo ha ido como que involucionando esas formas, ¿no? Pero sin embargo, y ahí coincido con el flaco, es que se tiende a añorar lo que fue cuando estábamos jóvenes y todo, por un sentimentalismo, por una nostalgia de porque eran nuestros mejores años, nuestros años jóvenes y todo. Y yo entiendo a mi viejo, entiendo a mis abuelos y todo. Pero siendo muy objetivos, y creo que por ahí es que el flaco se mandó con esa frase, estamos mejorando, aunque no lo creas. Aunque no lo creas, porque si bien las formas eran bonitas, las situaciones eran terribles antes, mucho peores que ahora. Ahora, en estas elecciones, las que van a suceder dentro de unas horas, lamentablemente estamos mal, pero la idea es tener la esperanza de que no va a ser tan malo. Y ahí es el tema, es lo que tenemos que trabajar, ¿no? Yo decía en el podcast anterior, cuando hablábamos en la primera vuelta, decía, bueno,
el voto duro de Keiko Fujimori yo siento que acabará de aquí a unos 5 años porque no tenía ni idea de lo que iba a pasar. Terminará de aquí a unos 5 años, quizá lo más probable. Yo estoy esperando que termine ese voto duro. Yo estoy esperando que termine ese voto duro desde hace 2 elecciones pasadas. Y hasta ahora no termina. Si es que termina siendo Keiko Fujimori presidenta, ¿tú crees que ese voto duro para el futuro termine ya? O si es que pierde, termine ese voto duro, ¿o crees que esta segunda vuelta ha fortalecido ese voto? No creo que haya fortalecido ese voto, pero sí creo de que podría perderlo si es que sale presidenta y la malogra y la caga. O sea, la única responsable de todo lo que le pasa es ella misma. Mira, ella tuvo la oportunidad de oro, literal, de oro, con esa mayoría del Congreso y con un presidente que era afín a ella. Oye, no lo entiendo. Este PPK era afín a ella, tenían la misma forma de pensar. Tuvo la oportunidad perfecta para ser la salvadora del país y no lo hizo. ¿Me entiendes? Y por esa razón es que ahora está raspando votos. Porque si ella hubiera hecho con esa mayoría congresal, hubiera trabajado pero de pared con PPK, ahorita no tendríamos este dilema. Ella ya sería presidenta. Quizás es la elección o es la competición que quizás nunca gane, ¿no? Una competición contra ella misma. Por eso te digo, ella su mayor enemigo es ella misma. Ahora, quisiera haberle hecho esta pregunta a un historiador de Fujimori. Quizás en algún momento se la haga, pero te la hago hoy a ti. ¿Por qué crees que Fujimori elige a Keiko? ¿Por qué no elige a Kenji? ¿Por qué no elige a Sashi? ¿Por qué no elige a no me acuerdo cómo se llaman los otros? ¿Por qué es Keiko? Porque, o sea, si tú lo piensas, ellos, Fujimori y su familia, tienen todavía dentro de ellos esta ¿cómo se podría llamar? ¿Vergüenza? No, eso no tiene. Este pensamiento oriental, ¿no? De linaje, de dejar el sucesor, ¿no? ¿Por qué? Pero los orientales son muy patriarcales, ¿ah? ¿Por qué? O sea, en teoría debería ser. Exacto, ahí voy. ¿Por qué sientes tú que Alberto escoge a Keiko? Porque Alberto ha visto que Keiko es como él. Kenji no es como Alberto. Kenji es el hijo bueno. Kenji es el hijo baboso, ¿no? Ese torpe, ese hijo que lo tienes que ayudar hasta los 18 años para darle su propina, ¿no? Ese es Kenji, ¿no? Claro, pero pero en su babosada es inocente, pues. ¿Entiendes? No creo que sea tan inocente. No. Inocente en la idea, ojo. No digo que sea inocente. Claro, en la codicia política. La codicia política. Claro, da la idea de inocencia. La otra no, o sea, la otra sí es como su viejo. O sea, Keiko es como su viejo. Pero qué visionario. Ella es ambiciosa. Qué visionario ella dirige, Fujimori ella quiere. Para verlo a tan corta edad, ¿no? Porque creo que Keiko asume la primera dama a los 17, 18 años. 18, si no el tío qué visionario para ver esa hambre, ¿no? En ella que no ve en sus otros hijos, ¿no? Porque como tú dices, es una sociedad patriarcal la oriental y debió haber sido un hombre el que lo suceda, para hacer la sucesión. Pero hay otra cosa que le favoreció a Keiko es que Fujimori necesitaba una primera dama, pues no va a elegir a su hijo como primera dama. Pero tenía otra hija. Sí, claro, pero no, su otra hija creo que es menor que Keiko, no sé. No, es mayor que Keiko. ¿Es mayor? Claro. Bueno, pero es que seguramente su hija no estaba para nada interesada en el tema, pues. O sea, de las hijas que tenía, la interesada era ella. ¿Por qué? Porque se parece a su viejo, pues. Oye, ¿y por qué no habrá salido el amante, no? Esa es la que dicen que tenía ¿en dónde dijeron que tenía el amante?
Andabambina, creo que No, dijo. ella pudo haber sido la primera dama. Sí es que Fácil. existe, la verdad, porque yo la verdad que me pareció un florazo de Dina. Oye, yo sabes qué, yo pensaba que Keiko Fujimori iba a salir molesta a decir, oye, ¿cómo puede ser posible que hables así de mi padre, no? Sí, yo también dije, ¿en qué momento sale Keiko a decir por qué sales a decir eso, no? O en Magali, aunque sea, Claro, porque yo he visto a Keiko, creo que hasta en Magali le he visto. sí, salió Magal también. Yo dije que yo también esperaba, pues, que, aunque en qué momento sale el tejelinde, Andabambina, ¿no? dijo, ¿no? Andabambina, de una hermosa Andabambina. Ajá, Andabambina. Sí, Claro. Pero yo creo que ese ha sido un florazo de Dina para despistar, para aprovechado, porque después se descubrió de que estaba mintiendo, de que sí fue, el chino sí fue allá a esa localidad y todo. Yo creo que, y debe haber una persona que haya hecho un estudio a profundidad de esto. A mí me gustaría saber a profundidad, de manera más detallada, cómo es ese proceso, ¿no? En que Fujimori ve a sus hijos, ve a Kenji, no sé, jugando con su perro, ¿no? Besándolo, dejándose lamer la cara, ve a la otra hija con sus hijos más chicos, ve al otro en el extranjero y ve a Keiko y ve en ella ese futuro sombrío, ese futuro Terminator, ¿no? Con el cielo oscuro, ¿no? Y las máquinas gobernando, ¿no? Claro, ¿cómo fue ese proceso sombrío, catastrófico que termina sucediéndonos? Porque va a ser una ironía de la vida que en nuestros 200 años de independencia sea Keiko Fujimori, la hija de uno de los dictadores más grandes de la historia del mundo, nuestra presidenta. El séptimo más corrupto, creo, del mundo. Creo que era el cuarto. Bueno, quizás el séptimo. El séptimo, creo que es. Pero igual está en el top 10. O sea, sí, es brutal. ¿Qué te puedo decir? O sea, es una cachetada a todos los que nos apasiona, al menos, o nos interesa de alguna u otra forma el destino o la historia de este país, ¿no? Pero, ¿sabes? Dime. Pero déjame decirte una cosa, y que es muy cierto. La historia de nuestro país, la historia suele decirse que es cíclica. Esta no es la primera vez que pasa. O sea, ya hemos tenido en nuestra historia presidentes que se han ido del cargo con actos de corrupción, con incluso traidores, considerados traidores, y que han vuelto a ser presidentes, ¿no? No, o sea, Alan García es un tremendo ejemplo también de eso. Otro ejemplo, por ejemplo, es Prado. Prado fue el presidente que estuvo durante la guerra contra Chile, que se fue al extranjero. Exacto. Y Piérola lo destituyó después que hizo un golpe de estado. Y después fue considerado traidor y todo. Vino y volvió a ser presidente. Y los Prado fueron una dinastía de políticos. O sea, Leguía, por ejemplo, mi viejo me cuenta que el leguismo, que fue algo así como el fujimorismo, para que desapareciera tuvo que pasar muchísimas generaciones. O sea, había gente leguista, literal. Entonces, por eso yo me pongo a pensar, ¿cuándo va a desaparecer el fujimorismo? Todavía tiene para rato. Tienen que pasar por lo menos unas 2 generaciones. ¿Sabes qué sería increíble? Te lo juro que sería la mejor producción del planeta. Una serie de la historia del Perú. O sea, yo me imagino, ¿sabes qué? Algo así, ¿no? Una habitación negra. El actor interpretando a Martín Vizcarra, viendo diferentes pantallas de la historia reciente. No, o sea, de los últimos 30 años. Claro, algo así, ¿no? Hasta un poquito más. Martín Vizcarra viendo esas habitaciones que tienen varias pantallas, ¿no? Que están pasando varias cosas a la vez, y que esté pasando el Congreso, ¿no? Y que digan sí, que esto, que el otro, y él volteando hacia la cámara diciendo cerremos el Congreso. Y ahí acaba la 3ª temporada, por decir, ¿no? Algo así. No, o sea, sería alucinante porque la historia, nuestra historia... Acariciando su gatito, ¿no? Su gatito. Claro, o sea, nuestra historia es increíble. Esto lo que nos ha pasado durante tantos años, de lo que tenemos memoria nosotros y de lo que tienen memoria nuestros viejos y tendrán seguramente nuestros abuelos,
es una situación, es una historia increíble. O sea, no existe un héroe dentro de esta historia. O sea, todos son villanos, todos. O sea, hay uno que otro que se salva, pero es un Game of Thrones, pues. No sé si sí, tienes la oportunidad de ver Game of Thrones. es En Game of Thrones tú no te puedes encariñar con nadie porque termina fallándote de alguna forma. claro, o sea, En Game of Thrones tú no puedes encariñarte con ningún personaje porque siempre algo, o sea, ahí los personajes no son perfectos, la mayoría son unas desgraciados. o si no está Y eso lo hace rico, eso lo hace interesante. está esta anécdota que le cuenta Vladimiro Montesinos, me parece que a uno de sus carceleros, no sé si la has escuchado, de lo que A ver. hace él con los dueños de la empresa Luchetti, que estaba en Chorrillos. Claro. Ya, había una empresa, para contarles rápidamente a la gente que nos escucha, había una empresa en Chorrillos que estaba al costado de un sitio natural, y esta empresa de alguna manera estaba contaminando este sitio natural que se encuentra aquí en Chorrillos donde vivimos, ¿no? Esta empresa comenzó a tener un juicio con la Municipalidad de Lima, y en ese entonces el alcalde de la ciudad de Lima tenía muchos conflictos con el gobierno fujimorista de ese entonces, ¿no? Entonces Vladimiro Montesinos cuenta que lo llama el dueño de Luchetti, él llama al dueño de Luchetti, si consigue su número, al hijo, y le dice: ¿cuál es el problema que tienes? No, mira, que este alcalde, que no sé qué. Y le dice: ya, mira, vamos a hacer una cosa, yo te voy a ayudar. ¿Con qué fiscal y con qué juez está tu proceso? Con tal y con tal. Ya, le dice, yo voy a hablar con ellos y voy a hacer que este proceso dure años, de tal manera que tú puedas seguir operando. ¿Te parece? ¿De verdad? Sí, vamos a hacerlo. Listo. Vladimiro Montesinos alza el teléfono, se contacta con el juez, con el fiscal, y hace este negocio. El hijo del dueño de Luchetti queda tan encantado de esta situación que lo invita a sus instalaciones. Vladimiro va y le dice: oye, mira, que esto, que sí, yo, que sí, que mira, cuando tú quieras, cualquier cosa, yo estoy para servirte. El presidente Alberto Fujimori está muy contento de ayudarlos, que no sé qué. Y el pata dice que el hijo del dueño de Luchetti está tan encantado por lo encantador que era Montesinos, que llama a su papá delante de él y le dice: mira, que hay una persona en Perú que nos ha ayudado con esto, con esto y con el otro. El dueño de Luchetti le dice: tráelo aquí a Chile. Voy a ofrecer una cena por él y no sé qué. Va Montesinos hasta Chile, le ofrecen la cena y que no sé qué, y Montesinos le dice: ¿sabe qué? El presidente Alberto Fujimori me ha dicho que los invita a ustedes a hacer un tour por Machu Picchu en Cusco. Con todo pagado, nosotros le vamos a mandar el avión presidencial para llevarlos una semana. ¿De verdad? Sí, de verdad. Y dice Montesinos que él regresa y ahí recién le cuenta a Fujimori lo que ha pasado, porque Fujimori no sabía nada. Entonces, y ya ofreció. Ya había ofrecido todo. Entonces le mandan el avión presidencial, pero el avión presidencial estaba lleno de micrófonos. Habían sacado a toda la gente de Machu Picchu, de hoteles y de resort, etcétera, y todas las personas que estaban en el hotel donde se iba a hospedar la gente de Luchetti eran miembros del servicio de inteligencia. Todas las habitaciones estaban chuponeadas, todos eran del servicio de inteligencia. Entonces él, cagándose de risa, contándole esto a su carcelero, dice: esos chilenos cojudos no sabían que nosotros estábamos escuchando todas sus conversaciones, y gracias a eso él se entera de un montón de cosas que la empresa, de la mano con el ejército chileno, quería hacer, y de un montón de cosas que tenían que ver con espías, que tenían que ver con ataques de Chile hacia Perú. Él se entera gracias a ese movimiento. Es alucinante la historia, porque el tipo lo cuenta de una manera, o sea, lo craneó. ¿Lo que me estás contando es en serio? Te lo juro que es en serio, te lo juro, la historia es así tal cual. Es alucinante. Alguien debería escribir todas estas huevadas, ¿no? Sí, es o sea, ¿te das cuenta? Alguien debería ir, señor, y entrevistar a Vladimiro Montesinos, no sé, y puta. Vladimiro Montesinos sale ya, Vladimiro Montesinos.
Sí, creo que sí. En unos meses sale Vladimir Montesinos. Sí, creo que ya sale, ¿no? Sí, O sea, sale ya. oye, ¿tú sabes todas las huevadas que debe saber ese pata? Oye, es alucinante la historia porque, o sea, la cuenta con una lucidez y cagándose de risa, y el carcelero, creo que es un carcelero o será un militar, no sé, le dice, ¿qué? Y tú, sí, y el chino no sabía ni mierda, le dice. Yo recién le cuento después de todo. Entonces es ahí cuando deciden chuponearlos. Pero es, o sea, por eso te digo, ¿no? Que una temporada, una serie de esto, o sea, sería alucinantota. Voy a tratar de buscarlo para compartir el audio contigo para ver si lo escuchamos juntos, para que te des cuenta que es cierto. Pero, o sea, yo creo, ¿no? Si gran parte de estas cosas que nos han pasado como país nos hubieran pasado de manera positiva, si los grandes intelectos que en algún momento tuvimos en el país, ¿no? En el ámbito militar, en el ámbito político, en el ámbito social, si alguno de ellos hubiera utilizado, ¿no? como se piensa, ¿no? Hubiera utilizado su poder para hacer un cambio en el Perú, para hacer de alguna manera las cosas diferentes, no tendríamos pues en estos momentos alrededor de 50 años de atraso, porque es más o menos lo que nos llevan países vecinos, ¿no? Algo de 50 años de atraso y de diferencia en sus procesos políticos, etcétera, ¿no? Mira, Álvaro, este podcast lo va a escuchar, yo quisiera que lo escuche la gente camino a votar, ya esa lamentable procesión desde la casa hasta el punto de votación. Si tú tuvieras que decirle algo a la gente que va camino a encontrarse con su verdugo, camino a su última morada, ¿qué les dirías? Yo les diría que tengan esperanza, respeto si han elegido votar por uno de los dos, lo respeto, lo entiendo. La esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Les pediría sí que dejen de creer en mesías políticos. No nos van a salvar, no. Hay que ser más críticos. El Perú va a seguir adelante, ¿no? El Perú va a seguir existiendo y va a seguir adelante después de mañana. El lunes va a ser otro día, y simplemente salga quien salga, hay que estar atentos a lo que sea que hagan para ser una fuerza opositora, ¿no? Ser una fuerza opositora que se haga oír, y porque esto creo que es fundamental para este futuro gobierno y para el futuro también político del país, ¿no? Tratar siempre de ver críticamente a nuestros políticos, por muy mal o bien que nos caigan, siempre hay que ser críticos. Y nada, y ir a votar a conciencia y tener esperanza, ¿no? Tener esperanza de que vamos a mejorar de alguna forma, ¿no? Y si no vamos a mejorar, al menos ser críticos y ser una fuerza opositora. Yo soy un fanático de Batman, sé que tú también, y hay una frase muy bonita dentro de una de las películas de Christopher Nolan que dice que siempre la noche es más oscura antes del amanecer. Me parece que esperemos que pronto llegue el amanecer. Yo lo único que les diría es que salga quien salga, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir siendo buenas personas y tenemos que seguir fajándonos por nuestra familia, que es nuestro pequeño gobierno también. Muchas gracias por escucharnos, por estar aquí con nosotros. Gracias, Álvaro. Esto fue Habla Pablo, el podcast del pueblo camino al fin del mundo, al menos al fin del Perú. Hasta luego.